La siguiente historia pertenece a historias de venganza y se titula Mi primo robó montones de joyas, así que le robé su herencia. No hablo como abogado, así que perdonadme. Trasfondo. Hace 25 años mi tía falleció cuando yo era un bebé, dejando a mis dos primos, que tenían poco más de 20 años, solos para valerse por sí mismos. Mis abuelos, que eran muy ricos, pusieron una cláusula en su testamento según la cual los nietos recibirán la mitad de su parte de la herencia si uno de los padres fallece antes de que los hijos cumplan los 30 años y luego la otra mitad cuando mis abuelos finalmente fallezcan. Mis dos primos recibieron una herencia muy considerable junto con el dinero que obtuvieron de la venta de la casa de la tía. La más joven de las dos pagó sus préstamos universitarios y pudo comprar una propiedad. Todavía vive en el mismo terreno. El hermano mayor desperdició todo su dinero, sacado directamente de un libro de la Biblia. En 6 años volvió a vivir en un condominio trabajando como oficial de policía. Todos en nuestra pequeña familia sabían que tenía un problema de sustancias, por lo que apenas llegaba a fin de mes con su salario de oficial y compraba grandes cantidades de sustancias prohibidas. Los siguientes 4 años mi primo fue a rehabilitación 3 veces, patrocinado por mis abuelos. Se puso sobrio después de dejar embarazada a su novia, ahora esposa. Mujer absolutamente miserable. Ella vio a mis abuelos como un día de pago y esencialmente atrapó a mi primo pensando que era su boleto. En 7 años tuvieron 3 hijos, así que ella está encerrada. Ella es enfermera y con 3 hijos alrededor siempre necesitan un pequeño empujón. Adivina a quién siempre le preguntarían. Lo tienes, mis abuelos, siendo los buenos espíritus que son, siempre echaron una mano. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo nos cansamos muy rápido. Desafortunadamente, mi abuela falleció cuando yo tenía 17 años, dejando a mi abuelo como el último que quedaba. Sin duda, yo era el favorito de mi abuelo entre los nietos, lo que dejó una verdadera llaga en la boca de mi primo y su esposa. Tenía 2 años más en casa antes de la universidad, así que vivía con mi abuelo para hacerle compañía y ayudar a cuidarlo. Mi primo y su esposa odiaban esto, tanto que cada vez que venían de visita y yo no estaba en casa, enviaban a sus 3 hijos a mi habitación para destruirla. Mi habitación tenía puertas dobles, por lo que no se podía cerrar con llave. Este fue el comienzo. Cuanto más vivía allí, más se metían conmigo. Mi primo incluso fue tan lejos como para colocar uno de esos pequeños ruidos mecánicos en el gabinete de mi habitación, los que reproducen sonidos a intervalos aleatorios que te hacen pensar que estás loco. Afortunadamente, mi pastor alemán siempre lo escuchaba y después de una semana más o menos finalmente lo encontró. Hicieron esto para distraerme y disuadirme de cuidar al abuelo para que pudieran entrar y ser los héroes. Esto continuó hasta que uno de los niños encontró mi arma. En ese momento yo tenía 18 años y estaba en posesión de un arma de fuego. Utilizo citas porque mi abuelo tiene armas, pero ya no puedo apuntar y disparar debido a la artritis y la degeneración nerviosa, así que cuando me mudé puse todas las armas en mis manos en caso de que surgiera la necesidad de autodefensa, pero si los echaba por alguna razón que no fuera la limpieza, sería un infierno que levantar. Al estar muy bien entrenado con armas y tener un sentido de orgullo por defender mi hogar, tomé esta responsabilidad muy en serio. Siempre guardaba una pistola en un recipiente cerrado con llave en mi mesita de noche, con la llave en un estante alto fuera del alcance de los hijos de mi primo. Un fatídico día, cuando llego a casa, salgo a buscar comida. Mi abuelo y mi primo mayor, su esposa y mi abuelo están mirando una pistola sobre la mesa. Era mi arma la que guardaba en la caja fuerte. Fue cargada y tenía una bala. Nunca cargué la pistola. La caja de seguridad no estaba a la vista. Mi primo afirmó que uno de los niños encontró el arma y estaba jugando con ella. Estaba 100% seguro de que encontró la llave o rompió la caja de seguridad para abrirla y cargarla, ya que un niño de 6 años no podría alcanzar una llave que apenas podía agarrar, averiguar qué era, cargar mi arma y la recámara. Hice todo lo posible para explicar que lo que mi primo había dicho que era una tontería y que nunca dejo mis armas de fuego cargadas en la casa, pero mi primo, que es policía, me regañó por la seguridad de las armas y me amenazó con arrestarme si no me iba, y aún no me había arrestado porque somos familia. Me pidieron que recogiera mis pertenencias y volviera con mis padres. Mi primo había ganado, o eso creía. Al día siguiente me disculpé con el abuelo y le expliqué que no había forma de que uno de los niños pudiera haber obtenido la llave. Él estaba de acuerdo conmigo y se disculpó, pero pensó que era mejor que me mudara hasta que las cosas se calmaran. Pero una vez que lo hicieran, volvería, sería bienvenido de vuelta a casa. Nuestra relación se fracturó un poco debido a la desinformación proporcionada por mi prima. Un mes después, mi abuelo murió de un infarto a los 86 años. Estaba devastado, estaba empezando a recuperar el ritmo con él y a reconstruir la confianza que estaba algo destrozada. Hasta el día de hoy todavía no estoy seguro de qué tipo de hombre me veía debido a mi primo. Inmediatamente mi primo y su esposa comenzaron a chuparle a mi papá, ya que habían sellado el día de pago con el abuelo, era hora de pasar al tío. Esto persistió durante 1 o 2 meses, no lo toleraría. Luego llegó el momento del testamento. El abogado de mi abuelo me leyó el testamento, mi padre, mi madre y mi hermana en nuestra casa.
nuestros dos primos serían informados individualmente sobre su parte de la herencia según las solicitudes de mis abuelos. Entonces, la línea milagrosa del testamento se materializa. Si alguien intenta reclamar cualquier parte de la herencia que no le esté asignada, perderá los activos que se supone que debe recibir y se dividirá en partes iguales entre los miembros restantes de la familia. Esto era básicamente su forma de decir: si intentas reclamar más de lo que te dan, no obtienes nada. Se supone que mi padre debe recibir cada propiedad física aparte de 2 o 3 artículos que me reservo de mis abuelos, ya que es el único hijo que queda. La venganza. Hice mi plan, llamé a mi primo y le dije que todas las joyas de la abuela iban a ser donadas a una subasta de caridad. La colección de gemas y metales de la abuela era extensa, por decirlo menos. Era un señuelo de proporciones gigantescas que el codicioso bastardo de mi primo no pudo resistir. Lo mordió y se dirigió a la casa de mis abuelos lo antes posible. Decidió arrebatar todo lo que pudiera. Un puñado enviaría a sus hijos a la universidad. Independientemente de lo que dije, las joyas nunca irían a él de todos modos, por lo que sus acciones fueron puramente suyas, ya que ninguna de ellas estaba destinada a ser suya. Casualmente, papá iba de camino con el abogado a la casa de los abuelos. Según el testimonio de mi padre, mi primo tenía 3 cajas de zapatos con joyas del abuelo y la abuela apiladas en la encimera de la cocina, listas para cargar en su coche. Mi papá y el abogado se quedaron en la cocina preguntándose por qué estaba todo allí cuando mi primo entra desde el dormitorio de mis abuelos con una 4ª y última caja de zapatos. No hubo pena por explotar la codicia de mi primo para que se jodiera. Vale la pena señalar que entre los 18 años desde la muerte de mi tía y la muerte de mi abuelo, su riqueza había aumentado varias veces, por lo que mi primo se sintió engañado y esperaba recibir tanto como mi hermana y yo, a pesar de recibir la mitad de su dinero ya y soplándolo. Durante todo este calvario, su hermana menor, mi otra prima, no ha tenido ningún problema y sigue llorando por la muerte de su abuelo como el resto de nosotros. Sin embargo, así mi primo perdió suficiente dinero en el transcurso de 30 minutos que lo hizo contemplar su cordura. Sobre la codicia. Al parecer le pidieron el divorcio unas semanas más tarde. No hemos sabido nada de él en casi 6 años, ya que ahora está casi en desgracia. Puede llamar a esto un final de cuento de hadas, y en esta parte particular de la historia lo es. Hubo una demanda masiva por parte de un miembro desconocido de la familia que involucró al IRS y al FBI más adelante, pero sinceramente preferiría tener a mis abuelos. Deja comentarios si quieres la otra parte de la historia, pero no es realmente una historia de venganza. Fin de la historia. Realmente espero que no haya juego sucio. Parece que la codicia de esta gente no conocía límites. Ahora vamos con la siguiente historia, que se titula: ¿Me atormentas por años? Bien, no irás a la universidad, me aseguraré de ello. Te voy a advertir ahora, esto te va a gustar. Crucé los Estados Unidos desde California hasta Pittsburgh cuando estaba en 3er grado. Desde mi primer día de clases, Rob decidió que odiaba mis malditas entrañas por cualquier razón y me intimidaba. Me robaría el almuerzo, me empujaría, realmente haría todo lo posible para atormentarme. Rob tenía muchos amigos durante todo el grado, por lo que fue capaz de poner a mucha gente en mi contra, y pronto pudo sentarse y relajarse mientras sus compañeros secuaces me intimidaban por él. Era un infierno, incluso las personas que no eran amigas de Rob le tenían miedo, temiendo que le hiciera lo mismo que a mí. Debido a esto, casi todo el mundo me evitaba. A veces la gente me intimidaba solo para asegurarse de que Rob no planeara algo contra ellos. Y tampoco pude tomar represalias, porque de nuevo tenía a muchos niños envueltos alrededor de su dedo. Y luego todos venían detrás de mí. Me tomó algunos intentos aprender esa lección. Esto continuó durante 7 años. Fue un ciclo. Todo el mundo me intimidaba por un tiempo. Comenzaba a dejar de fumar un poco, luego tomaban represalias pensando: oh, ahora tendré que luchar contra unos pocos. Y luego me sacaban la mierda. Y luego todos volvían a acosarme. Y el ciclo se repetía. Nota al margen rápida. Mis padres no podían simplemente mudarse. No eran muy pobres, pero estaban muy cerca. Casi todo su dinero se destinaba a la hipoteca y se quedaron con el dinero suficiente para lo esencial. Vender la casa con esto, muchos restantes de la hipoteca nos dejaría sin ningún beneficio. Nos quedaríamos sin hogar. Así que tuve que lidiar con eso. Fue para la mitad del 2º año. Estaba harto de eso. Tenía cicatrices por todo mi cuerpo por el acoso y todavía estaba sucediendo. Estaba harto de eso. Estaba harto de Rob, estaba harto de los niños. Estaba harto de sufrir todo el tiempo. Estaba harto de mi baja autoestima y depresión. Fue entonces cuando comencé a planificar. No podía simplemente tomar represalias de una manera normal. En este punto, Rob tenía cientos de niños de su lado y que tenía yo paciencia. Todos los tormentos, las palizas, todo lo que había entrenado para tener todos estos años estaba a punto de ser la muerte. Figurativa, por supuesto, de ellos. A estas alturas había pasado unos años desde que Rob me había intimidado directamente a mí mismo. Pero aún así lo hizo indirectamente, haciendo que la gente me oye. Esto facilitó el plan. Traté de poner a Rob de mi lado, lo que desafortunadamente para mí significaba básicamente ser su sirviente.
Tomó un tiempo, pero comenzó a funcionar. El acoso se ralentizó, pero no desapareció por completo. Pero este no era mi único objetivo. No solo quería que la intimidación se detuviera, quería arruinar la vida de este cabrón. Así que aquí estaba yo, un estudiante de segundo año de secundaria enojado y vengativo que acaba de poner a mi principal matón de mi lado. Conseguí que confiara en mí. Parte 1 completa, ahora la parte 2. Entonces, desde el principio hubo muchos matones, pero 4 principales aparte de Rob: Joe, Moe, Poe y el último idiota. Ni siquiera merece su nombre en mayúscula. Ahora sobre sus amigos. Ahora tenía que intentar ponerlos en contra de Rob. Esta parte fue más fácil de lo que parecía. Resulta que ellos también estaban hartos de su mierda y simplemente se quedaron como amigos para evitar ser intimidados como yo. Todavía no era fácil. Joe y Poe eran fácil de manipular. Querían salir de ser su amigo. No les dije que el plan no se llevaría a cabo hasta dentro de un par de años, así que todavía tendrían que ser sus amigos. Moe no fue tan fácil, vio lo que todos me hicieron durante casi una década y no quiso arriesgar nada. Le dije que mientras mantuviera la boca cerrada, todo estaría bien. Él aceptó de mala gana. El último tarado, por otro lado, no quería participar. De hecho, la única razón por la que no lo dijo a Rob, aparte de que me mataría, no tengo ninguna duda al respecto, es porque Moe, Joe y Poe ya estaban de acuerdo y el idiota supremo todavía les tenía algo de lealtad. El último idiota casi nos arruina la trapa muchas veces. Se necesitaba hasta el final del tercer año para siquiera prometer que no se lo diría a Rob. Entonces él no estaba a bordo, estaba bien. Eligió su destino con Rob, poniendo el plan en acción. Indicación hacia el final del último año, cuando las personas comenzaron a postularse para la universidad. Hacía mucho tiempo que sabía exactamente a qué universidades querían ir Rob y el último idiota. Tenían buenas notas, lo que hizo que nuestro plan fuera aún más importante. Rob dijo que quería especializarse para convertirse en enfermero escolar, dado que su especialidad implicaba trabajar con universidades para niños a los que postuló. Quería comunicarse con amigos y familiares para asegurarse de que trabaja bien con los más pequeños. Así es como funcionaría nuestro plan. Era muy simple. Pero si se jugaba bien, podría descubrirlo a él y a su vida. De todos modos, todos nosotros, yo, Moe, Poe y Joe, habíamos estado grabando en secreto mucho de lo que Rob había estado haciendo y diciendo. No solo sobre la intimidación y el tormento, que había sido mucho más que suficiente, pero también sobre él jactándose de cómo sería aceptado en cualquier lugar porque todos lo amaban y como él fue la segunda venida de Jesús y esas cosas. Todos enviamos críticas sobre él, cuán abusivo era, cuán manipulador, y también envié cientos de grabaciones de prueba. Rob recibió todas sus cartas por correo e invitó al último idiota Joe, Moe, Poe y yo y muchos otros a leer todas las cartas de las universidades. Quería, y lo estoy citando cuando digo que todos me vean en toda mi gloria. Era arrogante, era gracioso saber que lo habían rechazado en todas partes, mientras que él no lo sabía, la forma en que su rostro decía, letra tras letra, ver las lágrimas correr por su rostro, sabiendo que su vida había sido arruinada. Nunca había conseguido trabajo. Era demasiado perezoso incluso para torturarme el mismo. ¿Por qué diablos movería un dedo para asegurar su futuro? Sabía que la universidad funcionaría y que sus padres pagarían la factura. Después de eso se tomó un año libre de la escuela para trabajar y ahorrar dinero para mudarse. Y luego fue estafado por un MLM. Solicitó ingreso a más universidades y luego todos volvimos a poner nuestro plan de acción. A partir de ahí se negó a conseguir trabajo y sus padres lo echaron. Pasó algunos años en Skid Row antes de limpiarse y conseguir un trabajo. Lo último que supe es que apenas sobrevive, trabajando por un salario mínimo en McDonald's. En resumen, alguien pone a todos en mi contra durante casi una década. Me gano su confianza, pongo a sus amigos en su contra y arruino su vida. Apenas está sobreviviendo ahora. Fin de la historia. Sí, ¿en qué mundo se inventa o se permite a los compañeros enviar reseñas de los solicitantes universitarios? ¿Quieres seguir escuchando más historias y más increíbles? Pues mira estos vídeos que te sugerimos, te dejarán alucinando. Somos el canal con más variedad de historias y secciones de YouTube. Muchas gracias.